de que queremos siempre poner la palabra de Dios conforme a nuestra conveniencia. Para nosotros vivir, tenemos que morir. Perdió el respaldo de Dios y quedó expuesto con su orgullo y desobediencia. Y apartarme de Dios, creo que allí se acabó todo. No es malo ser rico, no es malo ser famoso. Y no lo hizo por orgullo, teniendo hambre y sabiendo que podía hacer solo porque fulano usted lo sabe, ¿no? Todo es locura en lo espiritual, porque en lo espiritual se trata de creer, de yo amar al que me odia, al que me desprecia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Paso al Frente. Queremos iniciar con una pregunta. ¿Será que lo permitido siempre es beneficioso? Exacto, ¿será como que todo lo que podemos hacer siempre nos va a convenir? ¿Es conveniente hacer lo que queremos siempre sin sopesarlo, sin pasarlo por ninguna, escrutinio, sin ningún escrutinio? ¿Es beneficioso? ¿O será bueno siempre seguir lo que sentimos y no seguir lo que debemos de hacer? Bueno, yo creo que hacer lo que me conviene no siempre conviene. Y suena contradictorio. Sí, totalmente contradictorio, porque ¿cómo es eso? Que hacer lo que me conviene no siempre conviene. Entonces suena contradictorio y esto hace alusión como a una paradoja, ¿no? Una paradoja, como ese pensamiento que tienes y lo expresa y suena como que se contradice entre sí. No obstante, no es una contradicción, sino más bien es como condicional dentro de la misma paradoja que se da. Exacto, sabiendo de que aunque podemos hacer esas cosas, no nos puede convenir algunas de esas cosas que podemos hacer. ¿Y cómo sería, por ejemplo, nosotros que vivimos en pleno siglo XXI, donde la tecnología está tan avanzada, donde la ciencia está tan avanzada y donde nosotros nos sentimos autónomos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y porque también la sociedad misma lucha y pelea cada día para tener más autonomía. Es decir, para desligarse de los gobiernos, para desligarse de las ataduras gubernamentales en general. Pero a veces cuando esas cosas suceden, pues vienen como otras consecuencias, ¿no? Y es también cuando lo llevamos al plano bíblico, como cuando yo quiero leer un texto bíblico y quiero que el texto bíblico se adapte a lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, de la manera que yo deseo, más obvio los principios bíblicos que ella misma establece acerca de su interpretación. Entonces, es tener como esa libertad, y que la tenemos, esa libertad para tomar decisiones, para elegir lo que queremos y cuánto queremos y de la manera que lo queremos. Ahora, lo que me conviene a mí siempre me va a convenir, siempre va a ser beneficioso. Son preguntas que nosotros debíamos hacernos como para analizar y entender tales cosas. Exacto, así mismo, suena contradictorio, pero es algo que literalmente vivimos todos los días, ya que queremos, si no es la palabra, queremos hacerla a nuestra conveniencia, o queremos hacer las cosas conforme a como uno crea o sienta, o simplemente decimos, es que si eso para mí está bien, yo lo voy a hacer, porque no todo lo que podemos hacer, debemos de hacerlo o nos conviene, nada de eso es así. Pero siempre debemos de guiarnos conforme a la palabra dice y no distorsionarla, sino seguirla así mismo como está escrita, que es algo que tenemos mucho, de que queremos siempre poner la palabra de Dios conforme a nuestra conveniencia y queremos vivir conforme a una conveniencia, conforme a una creencia que nosotros tenemos. Tomando en cuenta eso mismo que mencionas, vamos a ver qué dice Pablo allí en 1 Corintios 6:12. Dice, todo me está permitido, pero no
todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me... Exacto, eso, ahí Pablo lo que está diciendo es prácticamente de que nosotros tenemos permitido todo lo que querramos Exacto, hacer. nosotros podemos hacer lo que uno piense y crea. Y de allí vendría, y sé que muchos pensarían en el libre albedrío, ¿no? En la libertad que tienen para hacer y deshacer. Ahora, ¿dónde radica muchas veces los problemas con las cosas que nosotros queremos y decimos que es lo mejor para nosotros? Y es que siempre lo vamos a hacer desde la manera subjetiva. Y al hacerlo desde ese ámbito, nosotros lo que vamos es a buscar lo que conviene para mí, que es lo que entiendo. Y es como dice también los proverbios, que al hombre le parece que todo su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. También es algo paradójico. Es como tú elegir algo para ti, que es libertad, pero lo que te está es esclavizando. Y como mencionamos en un episodio acerca de las redes sociales, cómo han cambiado la perspectiva de vida de muchos, donde han cambiado como ese sentir de que ya han perdido su propia identidad. El aferrarse a las redes sociales, el estar metido todo el día en ellos, es una libertad que tiene de elegirlo o no, pero esa libertad lo esclaviza. Exactamente, es algo que siempre te va a mantener ahí, querer vivir lo que estás viendo otra vez en una pantalla, o simplemente pierdes el tiempo, se te va el tiempo volando, dejas de hacer las cosas que deberías de hacer en ese momento y te esclavizas a eso. Puedes hacerlo, pero no te conviene, no es algo que te va a ayudar, no es algo que te va a sacar a otro lugar, no es algo que te va a ayudar para más adelante. Si sigues siempre ahí, haciendo lo mismo todos los días, que vas a quedar siempre queriendo lo que ves es una pantalla y no accionas para tener eso que quieres, y siempre vas a vivir esclavizado a eso, porque puedes hacerlo, mas no te conviene. Y en ese sentido vivimos en una sociedad que está totalmente, ¿verdad? Arraigada en una libertad. Vamos a decir, una sociedad que es libre, una sociedad que tiene todo tipo de libertad posible, pero esa misma sociedad que tiene todas esas libertades para hacer y todo lo que quiera, no siempre trae vida. No trae vida. Podríamos poner algunos ejemplos cotidianos. Y es que dentro de todo eso, nosotros elegimos, por ejemplo, ir a ciertas iglesias, ir a ciertos lugares, ir a ciertos eventos sociales, ir y hacer ciertas cosas. Nosotros elegimos irnos, como conocemos popularmente, por el buen o el mal camino. Nosotros elegimos irnos por la vía o el camino que entendemos, pero no siempre ese camino es el correcto. Pero como queremos siempre llevar la contradictoria, como llevarle la contraria a todo lo que me dice que es lo correcto, o siempre querer hacer lo que yo quiera, a mi manera, lo que me conviene, no siempre me conviene. Lo que yo creo que me conviene, no siempre va a ser así. Así es. Y para eso tenemos también varios ejemplos en la Biblia. Si me ayudas con uno de ellos, de esos ejemplos, para que lo veamos en este ámbito, de esas paradojas, ¿no?, que se dan, que suenan, las paradojas son contradicciones entre sí, pero que al final no es contradictorio, sino que lo que te está diciendo es, un ejemplo de esa paradoja, que lo voy a dar aparte del que tienes, es Cristo habla acerca de que para nosotros vivir tenemos que morir, ¿verdad? Porque morir a esta carne, morir a nuestros deseos, morir a nosotros mismos, entonces de esa manera vivimos. Y es como algo paradójico, ¿cómo es que tengo que morir para yo vivir? No se sustenta, ¿no?, dentro de la lógica humana. Y eso es lo que hace la paradoja, desafiar la lógica humana.
Entonces, ese ejemplo que tienes ahí. Exacto, podemos ver en la Biblia que no solamente es algo moderno, sino algo que pasa desde hace tiempo, querer hacer lo que uno piensa que nos conviene a nuestra conveniencia y hacer lo que uno quiera. Vemos el contexto de Saúl, cuando Dios le dio la instrucción clara de destruir completamente a Amalek y no guardar nada, pero Saúl vio Dios conveniencia política, perdonar al rey Agag para mostrar poder y ganarse el respeto de otros, y conveniencia religiosa, aparentemente guardar lo mejor del ganado para sacrificio a Dios. Conveniencias. ¿Y de qué se trata esto? Lo que me conviene, no conviene. Exacto, y hacerlo parecer de que no, eso sí lo voy a tomar, aunque Dios le dijo que destruyera todo, él tomó de que para darle sacrificio a Dios. Dios no le pidió el sacrificio del ganado de que le mandó a matar, Dios no pidió nada de eso. Ahí vamos a sacar un punto que quiero destacar de ese caso de Saúl. Y es que lo popular, ¿verdad? Lo popular que destruye y lo impopular que edifica. Porque Saúl lo dijo y lo hizo queriendo, según él, agradar a Dios y traer sacrificio, pero a la vez congraciarse con el pueblo. Entonces, desobedece al mandato que Dios le da con el fin que él tenía de congraciarse, o sea, de hacerse popular. De estar de acuerdo con el pueblo. Con su pueblo. Entonces, él decía, él era rey de ese pueblo y el pueblo lo que decía había que hacerlo. Entonces, congraciarse con el pueblo, hacerlo popular, que la gente lo vea de una manera popular, y como también en nuestra sociedad, que las cosas son populistas, más que realmente soluciones sociales, se hacen soluciones populistas. Entonces, eso estaba haciendo o hizo Saúl en ese momento. Se congracia con el pueblo para hacerse popular, hacerlo popular. Pero eso entonces lo conlleva a que al desprendimiento de Dios. Exacto. De él. Él quería aparentar una espiritualidad para justificar la desobediencia con sacrificios, pero lo que realmente pasó fue desechado como rey, perdió el respaldo de Dios y quedó expuesto con su orgullo y desobediencia, creyendo que estaba haciendo las cosas bien para quedar bien con el pueblo y congraciarse con el pueblo, pero al final Dios quedó y le dio la espalda y terminó quedando al aire como su orgullo y su desobediencia hizo cómo llegar a eso, que Dios le diera la espalda. Y es lamentable cuando eso sucede, que Dios te dé la espalda porque tú preferiste congraciarte con la sociedad, con el pueblo. Y como vemos hoy, muchas personas, sin calificar a ninguna, que han preferido y lo tachan de que hay que estar con los enfermos porque son los que necesitan medicina. Pero se han metido tanto y se han involucrado tanto en ese círculo por lo que ese círculo da, más no por lo que ellos pueden dar. Ahora, ok, está claro y eso lo entendemos de que podemos y nuestro deber es ir a esos medios masivos de comunicación masiva que tienen mucha presencia en la sociedad y predicar el evangelio desde allí. Pero cuando nosotros somos atraídos y enrolados, ¿no?, por ese círculo, por ese medio, y que en lugar de predicar el evangelio, la palabra como tal, nosotros entonces entramos y sucumbimos en ello, perdemos la objetividad. Lo que estamos buscando es reconocimiento del público, reconocimiento de la sociedad, reconocimiento del pueblo y haciéndonos impopular con Dios. Exacto, queriendo hacer algo pero terminando siendo otra cosa. Y es desgraciado ese sentido, es desgraciado el tener que hacer eso. Yo recuerdo que el evangelio antes, de hecho casi ni se hacían flyer o afiche como conocemos popularmente, no se hacían. ¿Y por qué? Porque quien daba recomendaciones del predicador, del evangelista o de cualquiera que fuera, era el Espíritu Santo. Y sí existían las comunicaciones por teléfono, telefónica, correos, pero no existían las redes sociales y ahora
Ya no se trata, yo te llevo a una iglesia por lo que veo que tú haces en los videos, en las redes sociales, y porque tú tienes muchos seguidores, tienes muchas influencias, pero no por lo que portas de Dios. Entonces, ya la gente hoy día, al estar tan enfrascado en las cosas que les convienen desde una perspectiva pública, no se enfocan en lo que realmente conviene desde lo espiritual, que es lo impopular, porque lo espiritual no es popular. A nadie le gusta ni nadie quiere vivir una vida sana espiritualmente. Son muy pocos, por no decir que ninguno. ¿Por qué? Porque si todos quisieran vivir una vida pura, una vida espiritual sana, se hubiesen enfocado más en las cosas que edifican y no en las que no edifican. Entonces, lo popular lo vuelve impopular, pero lo impopular lo vuelve popular. ¿Y por qué? ¿Cuál? Desenriédame ese hilo que está enredado y mal enredado. Lo que pasa es, amados, que las cosas que me hacen populares o que me hacen popular a mí pueden ser las cosas que me hacen impopular delante de Dios. Es decir, como el caso de Saúl, lo hacen no acepto delante de Dios. Esto no se trata de los muchos sacrificios que usted y yo podamos hacer. Esto se trata de la obediencia que tengamos hacia Dios. Yo puedo perfectamente ser un influencer, ser esto, yo puedo manejar redes sociales, yo puedo meterme en todas esas cosas, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que eso no se convierte en mi prioridad y deje a Dios de un lado. Porque allí tenemos entonces que ver que cuando la prioridad mía sea ser influencer y ser reconocido por el mundo, ser popular en el mundo y apartarme de Dios, creo que allí se acabó todo. Y es justo con ese ejemplo que mencionaste de Saúl. Oh, tomó todo lo mejor de aquel lugar, de Amalek, tomó todo lo mejor, le perdonó la vida al rey de Amalek, y se enfocó entonces en lo que él quería conseguir. O sea, quiso agradar al pueblo y quedar bien con Dios a su manera, pero terminó perdiendo el favor de ambos. Lamentablemente, pierde el favor de Dios y por consiguiente, ya el pueblo, ¿qué va a hacer? A desgastarse, porque ya tienen a un rey impopular delante de Dios. Y eso mismo sucede. No se crean que la popularidad es eterna. No, es mejor, y eso lo dijo el proverbista Salomón también, es mejor el pan duro y seco en la casa del pobre que la grosura en la casa del rico. Y usted diría, ¿y por qué? Lo que pasa es que el pan seco y el del pobre se come en paz, se come, es como lo que Dios da, Dios es su suplidor, Dios es su sustento, Dios es quien lo atiende. Y esto no quiere decir que hay que ser pobre para ser humilde, ¿eh? De ninguna manera. Eso no quiere decir que tener riquezas es malo, de ninguna manera. Pero donde las riquezas entran por la primera puerta, lo demás salen por todas las ventanas. ¿Por qué? Porque la riqueza no debe ser la primera puerta. La primera puerta debe ser Dios y que las demás cosas sean entonces añadidas por Él, que entren por las ventanas, que entren por donde sea, pero porque Dios la traiga. Entonces, no es malo tener riqueza, no es malo ser rico, no es malo ser famoso. Lo que no tampoco debemos permitir es que esa fama se nos vaya a la cabeza y se nos olvide que quien está con nosotros y en nosotros es Dios. Quien quita y pone, sigue siendo Dios. Totalmente de acuerdo. Dios es quien quita y pone. Ahora, otro punto dentro de este mismo. Lo placentero que daña, lo sacrificial que bendice. Y no entiendo. Sí, lo placentero que daña y lo sacrificial que bendice. O sea, lo que hoy me da placer, lo que hoy me da el gusto de sentirme bien, feliz, de yo ser quien soy. Siento que estoy dándolo todo. Mañana me puede traer dolor.
y de una manera muy Exacto, peligrosa. porque es algo momentáneo. Ahora, lo que me cuesta me va a dar fruto Exacto, lo que tengo eterno. que construir desde abajo con un fundamento en Dios será eterno. Porque todo lo fundamentado en Él perdura hasta cuando Él diga. Y un ejemplo de eso, de lo placentero que daña y lo sacrificial que bendice, lo tenemos en Hebreos 12:11. En Hebreos 12:11 habla de esas decisiones de integridad, habla de esas decisiones de pureza, de ese dominio propio que usted y yo debemos tener, Exacto, ¿verdad? que al momento parece duro, al momento parece como que fuerte, estoy acabando, pero llega a un fin donde va a producir una cosecha. Claro, porque es algo que yo estoy tomando desde la perspectiva bíblica y no desde lo que a mí me conviene. Por eso es lo que me conviene, no conviene. Exacto. No es lo que yo quiero y como yo lo quiero. Es como debe ser, aunque eso conlleve sacrificios, aunque eso conlleve situaciones no deseosas, porque es que nadie quiere pasar Exactamente, nadie quiere pasar procesos. el proceso, pero si quiere la bendición, si quiere el fruto, si quiere la cosecha. Así es. Y otro punto dentro de los puntos paradójicos de lo que me conviene, no conviene. Lo permitido que limita, lo restringido que expande. Oh, y esta otra locura paradójica, ¿de dónde sale? Bueno, vamos así. Cuando digo sí a todo, me limito. Exacto, porque estoy aceptando algo que no debo de tomar, que tarde o temprano no me va a llevar a ningún lugar, pero cuando comienzo a decir no a esas cosas que no me convienen, voy a crecer conforme a lo que Dios diga. Exacto. Entonces, cuando digo no a lo que no conviene, crezco. Exacto, porque elijo llevar la palabra de Dios al frente y no llevarme de las cosas que me digan y lo que quiero ser yo. Así es. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba en el desierto, en la tentación en Mateo 4, dice que después de haber pasado su proceso, ¿no? De 60 días, de los 40 días de ayuno en el desierto, dice que tuvo hambre. Y allí apareció el enemigo y le dijo, bueno, pues dile a esta piedra que se convierte en pan. Ujú. Jesús pudiera haber convertido aquella piedra en pan. Él era Dios, pero no lo hizo. Y no lo hizo por orgullo, teniendo hambre y sabiendo que podía hacer solo porque fulano no lo hizo porque él también conoce sus limitaciones que debía presentar en ese momento, en ese instante. Está siendo provocado por el enemigo. Entonces, él fue llevado con un propósito, todavía no había culminado su propósito en el desierto. Y Jesús se negó a convertir aquella piedra en pan, rechazó algo que él podía hacer y que le era por demás beneficioso a su cuerpo, pero no era conveniente. Y de eso se trata, de nosotros ver las cosas desde la perspectiva de los propósitos y los planes de Dios para con Exacto, y nosotros. aprender a decir no o sí ante cualquier situación, porque no siempre debemos darle el sí, aunque se vea bueno para nosotros. Así es, Jesús prefirió fortalecer su espíritu. Jesús entendió que era mejor fortalecer su espíritu que fortalecer su carne en ese momento. Ujú. Y Jesús no tenía hambre, sí, porque la palabra dice que él tuvo hambre en ese momento. Pero él entendió y dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Dígalo, de la boca de Dios. Entonces, esas son las cosas que debemos apreciar. No es lo que a mí me conviene. No es lo que yo crea. No es como yo lo quiera. Es como Dios ha diseñado para usted y para mí. Entonces, yo quiero tener vida. Debo morir a mis deseos. Debo morir a mis placeres. Debo morir a las cosas que son pecaminosas. En las cosas que yo pienso que están bien y que me convienen,
para aceptar lo que realmente es y está escrito desde hace muchísimo tiempo atrás para mí. Así es. Entonces, cuando nosotros entendamos estas paradojas, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a entender de la gran importancia que tiene de nosotros no tomar decisiones a la ligera, de no hacerlo porque yo quiero sentirme ser yo, no hacerlo porque yo quiero mandar un mensaje a la sociedad de que yo soy. Si nosotros nos enfrascamos y vemos cómo vivimos hoy día, y quizás dirían ya, pues solamente habla de la sociedad, solamente menciona la sociedad. Lo que pasa es que yo vivo en esta sociedad, usted parte de esta sociedad, y sí estoy claro que yo soy peregrino aquí, como lo somos todos aquellos que hemos creído en el nombre del Dios Todopoderoso, ¿no? Que hemos creído en el Hijo suyo, en el sacrificio que hizo en la cruz y que tenemos esa esperanza de la resurrección que Él dio y que sabemos y estamos seguros que un día vendrá a buscar su pueblo. Y no se trata de, como se han anunciado mil y una vez, de que viene mañana, de que viene pasado. Mi esperanza no está situada en lo que otros digan, sino en lo que la palabra ha dicho y lo que él mismo dijo en su propia palabra. Entonces allí es que estamos situados y nosotros creemos y entendemos que como peregrinos acá llegará el momento de que él sí vendrá por su pueblo. Pero mientras tanto, hay una canción de Jesús Cedrán Romero que dice que aún soy terrenal y en esta tierra que vivo veo las cosas, sé cómo son las cosas y como vivimos en esta tierra, no podemos tener los pies en el cielo si estamos en la tierra. Es tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Es decir, ser alguien entendido, ser alguien racional, pero en lo espiritual no entra nada de racionalidad. En lo espiritual todo es locura. Y bueno, usted lo sabe, ¿no? Todo es locura en lo espiritual, porque en lo espiritual se trata de creer lo que usted no ha visto, de creer sin ver. Y esa es la fortuna que nosotros tenemos. Ninguno ha visto a Cristo. Ninguno vio a Cristo antes, más que los apóstoles que anduvieron con él y en su época cuando él se manifestó, los que le pudieron ver. Pero nosotros hoy creemos, no es porque le hemos visto, no creemos por vista, no creemos por lo que nos están vendiendo cuentos, creemos porque el mismo Dios se reveló a nosotros en su palabra y esa revelación que Él se hizo de sí mismo en su palabra es la que a nosotros nos da base suficiente para creer en Él, confiar en Él a ciegas y hacerlo con locura. Por eso es que lo espiritual no es racional y por eso al cristiano, al creyente, lo llaman loco. ¿Por qué? Porque cree sin ver. Pero nosotros cuando creemos sin ver, entonces todas las cosas son hechas. Porque lo que usted y yo hoy vemos fue producto de lo que no se ve. La palabra. Dios dijo, hágase y se hizo. Entonces, ¿quién hizo? Dios. ¿Y a quién hemos de servir? A Dios. Y como Josué insistía constantemente, poco antes de la muerte de Josué, él dijo, amen a su Dios, al Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, al Dios que no escatimó esfuerzo para poner a sus enemigos a sus pies, al Dios que no escatimó nada en lo absoluto para sacarlo con mano poderosa, con brazo fuerte. Entonces, ámenlo a Él, sírvanle a Él y búsquenle a Él. En este caso, los hebreos vieron todas esas señales. ¿Y qué más señal nosotros queremos? Que el llamado que Dios hace constantemente a su vida, a mi vida, para servirle. Y no solo para servirle, como Juan en sus cartas que se enfrasca en demostrar el amor de Dios hacia nosotros y por nosotros. Y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No porque nosotros decidimos amarle, sino Él nos amó primero y nosotros lo que hacemos es corresponder a ese amor. Y cuando correspondemos a ese amor, nosotros nos vamos a enfocar es en lo que conviene en Él y no en lo que me conviene a mí.
porque lo que a mí me conviene no necesariamente sea lo que conviene. Amén. Entonces, tengamos eso bien claro. Y queríamos o queremos, mejor dicho, invitarles a que nos acerquemos a Dios desde el ámbito de lo que Él busca y no de lo que usted busca. Nosotros todos buscamos prosperidad, propiedades, Éxito. éxito, tener cosas en sentido general en la vida. Esas son las metas que el hombre se traza. Y es irónico porque casi todas las metas que nosotros como seres humanos nos trazamos son perennes, es decir, perecen. Son cosas que hoy están y mañana dejan de ser. Son cosas que hoy son y mañana no se saben qué serán. Pero, como vuelvo y cito, cuando hacemos riquezas en los cielos, esas nunca desaparecen. Porque allí el ladrón, el orión y la polilla no entran, no corrompen. Y esas riquezas no se tratan de bienes materiales ni dinero, se tratan de lo espiritual. Se tratan de yo amar a mi prójimo, de yo amar al que me odia, al que me desprecia, de yo buscar a Dios sin condición, de yo amar a Dios por encima de todas las cosas. Jesús dijo que no hay recompensa en aquel que ama al que lo ama, porque ya está recibiendo amor de esa persona. Pero sí hay recompensa en aquel que ama a quien lo desprecia, aquel que ama a quien lo odia. Y ahí está la contradicción, ahí está la paradoja de la vida. ¿Cómo yo voy a amar a la persona que no quiere verme, como decimos popularmente, ni en pintura? ¿Cómo yo voy a amar a la persona que no quiere saber de mí? ¿Cómo yo voy a amar a la persona que siempre se ha puesto como piedra de tropiezo? ¿Cómo yo voy a amar a la persona que nunca ha pensado en mi bienestar? ¿Cómo yo voy a amar a la persona que me provocó este daño que hoy yo estoy viviendo? ¿Cómo yo voy a amar a la persona que me laceró de una manera vil? Esas son las cosas paradójicas. Y esos son los tesoros que se hacen en el cielo. Y a veces hacemos la oración modelo que la tenemos como un rezo. Y rezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí nos vamos. Y la parte que viene, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ok, si perdonamos a nuestros deudores y de esa manera es que Cristo nos va a perdonar, pues ya recibió su perdón. Siéntese a esperarlo. Entonces, debemos nosotros amar sin condición y perdonar sin condición. Es lo que Cristo enseñó. Es lo que Cristo hizo, que aún en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo pudiera condenarlos en ese momento, pero Él prefirió perdonar a aquellos que lo clavaron en la cruz. Él prefirió perdonar a los que se osaron en tomar el martillo y los clavos para traspasar sus manos y sus pies. Aún incluso él prefirió perdonar a ese ladrón que estaba allí consciente de lo que había hecho. Y él prefirió perdonarle porque ese ladrón entendió que el que estaba al lado de él era alguien que para él, como ladrón que fue, era indigno estar en la misma condición de aquel que nunca falló, que nunca pecó. Y usted y yo hoy en día buscamos los placeres de este mundo, el ser recibidos y bien visto en esta sociedad, a cambio de alejarnos de Dios. Qué pena, qué pena. De verdad, qué tristeza. Y al final de todo, obedecer era lo único que realmente nos convenía, no hacer lo que uno pensaba, no hacer lo que uno creía, lo que uno quería, sino obedecer, que era lo que realmente convenía y siempre va a convenir. No todo lo que brilla conviene, lo que conviene es lo que edifica, no todo lo que uno ve que es bueno va a ser así,
sino lo que realmente edifica y nos lleva a seguir la palabra de Dios. Dice en Filipenses 4:8, todo lo verdadero, justo, puro y amable. Eso es lo que debemos realmente de acudir a hacer y no lo que uno crea, diga o piensa. Así que hacemos un llamado final. Te invitamos a evaluar tus decisiones, dar un paso al frente y elige lo que conviene. Realmente ponte a evaluar lo que estás eligiendo hacer en este momento, lo que debes dejar de hacer y comenzar a hacer lo que Dios ya dijo en su palabra para ti, para tu vida, para que puedas seguir yendo a sus caminos y poder acercarte más a sus brazos para poder seguir haciendo su voluntad en cualquier momento. Porque creemos que lo que cambia el mundo comienza Comienza con un paso. de ese paso y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.